enseñar en sí o a responder todas sus dudas en este curso de cómo crear un casino online. Bueno, principalmente crear un casino online tiene todo un proceso y un plan de marketing, además de un plan de desarrollo para llevarlo a cabo, ¿sí? Una cosa tiene que ver si uno es programador o no, si dispone de los fondos en sí para llevar a cabo el proyecto o no. Van a tener un temario en sí donde van a poder saber todo, ¿sí? Desde cómo crearlo, qué seleccionar, etc. Pero bueno, vamos a lo importante. Principalmente para desarrollar un casino, que es lo que a mí me gustaría que me lo expliquen así, entonces yo lo voy a explicar de esa manera. Es uno, para desarrollar un casino necesita de tener una inversión o conseguir inversores. Pero bueno, primer paso es buscar qué plataforma vamos a usar, es decir, qué proveedor de software vamos a usar, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar los juegos para nuestros propios clientes. Entonces digamos, por ejemplo, hay miles de empresas. Yo por ejemplo soy el CEO, perdón por no haberme presentado anteriormente, soy CEO de Casinosoft.biz, que es una empresa de software de casino. Ofrecemos una plataforma, etc. Hoy en día ustedes también tienen lo que es Software, también tienen Everymatrix, tienen miles, Slotegrator, miles de empresas, tampoco miles, ¿no? Pero hay unas cuantas en internet que ofrecen este tipo de plataformas y ustedes pueden adquirir. Varían los precios, sí, en todas ellas. Lo que yo les recomendaría en sí es que una vez que se decidan por una de estas plataformas o agencias de software, ellos les van a hacer el contacto con los intermediarios de los que son los proveedores de software. En este caso son los que te ofrecen los juegos online, o sportbooks, o estadísticas al momento, digamos, de juegos en vivo. También son los que te proveen la intermediación o el contacto, digamos, con las empresas que venden las máquinas, los slots, digamos, y las maquinitas, etc. Bueno, entonces ustedes dicen, oh, pero bueno, entonces tengo que conseguir primeramente una empresa, sí. Pero bueno, una vez que nosotros nos decidimos, hay que tener en cuenta dos cosas. Acá se abren dos ramas, ¿sí? Ustedes, ¿qué quieren realizar en el casino, sí? Quieren realizar depósitos, en cuanto a los depósitos, digamos, ¿no? ¿Quieren realizar depósitos en moneda real o quieren realizar depósitos en lo que sería una moneda virtual, ¿sí? Que acá se divide en fiat y en cripto. Bueno, el cripto en sí en realidad se utiliza para casinos que no requieren licencia, o sea, ustedes pueden operar con monedas virtuales porque en algunos países no son, o en internet, digamos, no necesitas una licencia para poder operar con Bitcoin. Ahora, si ustedes mueven dinero real, ¿sí?, a través de un procesador de pagos, en algún momento algún procesador o alguien les va a pedir la justificación de dónde salen esos ingresos, o algún país de donde ustedes realizan, por ejemplo, no sé, supongamos que este mes tienen $10.000 de ganancias y a ustedes les van a hacer una comprobación de identidad, que sería un KIC en ese país, dependiendo del país. Hay algunos que no los piden, pero van a querer saber de dónde sale ese dinero, o por lo menos que paguen algo de los ingresos que están obteniendo, ¿sí? Perdonen, ¿no?, que miro mucho a la cámara, pero sería mi primer video. Me gustaría que ustedes empiecen a entender esto y bueno, vamos a seguir con más ahora. Que les decía, una vez que tienen elegido lo que es la plataforma, tienen que buscar si necesitan inversionistas o no, o si tienen socios, perfecto. Bueno, una vez que tienen todo eso, ¿sí?, analizan el segundo paso, que eran los métodos de depósito, ¿sí?, métodos de pago, o en otro caso, si desean criptomonedas o si desean dinero real. Supongamos que elegimos Bitcoin en este caso, ¿sí?, no vamos a necesitar de licencia, por lo que ya con la plataforma ya podemos empezar a trabajar. Obviamente, mensualmente, si este tipo de servicio nos cobra por el uso de la plataforma del 15% de nuestras ganancias, siempre van a tener acceso a nuestro procesador de pago, que es algo que a nosotros realmente no nos gustaría que nos estén controlando el dinero, ¿sí? Esto quiere decir que la empresa que te vende la plataforma tiene el control de tu dinero, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es ser nuestros propios dueños de la plataforma, es decir, que el dinero pasa primero por nosotros y nosotros recién ahí les pagamos a los proveedores, para evitar intermediarios. Siempre hay que evitar intermediarios en las plataformas. Yo lo que les recomiendo en sí es que si ustedes tienen una plataforma ya adquirida, pero no tienen juegos, que ustedes se contacten con otros lugares y hagan contacto con esos proveedores, ¿sí?, directamente con los proveedores o con algún intermediario que tenga contacto más fácil con esos proveedores, para siempre evitar que alguien los quiera estafar o el intermediario te cobre una comisión mensualmente que no te tenga que cobrar, porque siempre hay de esas personas que se hacen las vivas con las ganancias de otro. Entonces, bueno, principalmente, como les decía, si ya tienen solucionado el tema de qué empresa van a elegir,
métodos de depósito y bueno, si tienen inversionistas o no. Lo que tienen que realizar en sí, ahora, ¿sí? Sería el plan de marketing. ¿A qué público estamos yendo dirigidos? ¿Sí? ¿Qué tipo de buyer persona tenemos? Es decir, hay que elegir la temática del casino también. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que queremos apuntar a personas que tienen, este es un gran ejemplo, ¿no? Que les va a servir para cuando deseen desarrollar su casino. Supongamos que quieren apuntar a personas que tienen calidad alta de vida, digamos, ¿sí? De alta clase. Bueno, entonces quieren apuntar a ese tipo de gente, ¿sí? Entonces al casino yo, por ejemplo, le pondría, no sé, Casino Luxury o Luxury Casino, algo así, por ejemplo, ¿no? Capaz que esté ocupado el dominio, capaz que no, hay que ver eso. También los voy a ayudar en el proceso de la creación de eso. Probablemente haga otro curso. Bueno, una vez que ustedes ya tienen definido el dominio, tienen que ver la temática, qué tipo de imágenes van a usar. Pueden también utilizar, no sé, un diseñador gráfico, lo que sea, alguien que les quiera desarrollar la plataforma, si ustedes disponen de los fondos, si no los pueden crear ustedes, si tienen conocimiento, ¿sí? Yo lo que les recomendaría es, si ustedes se sienten cómodos trabajando en equipo, que busquen personas que les puedan servir para ese tipo de negocio, ¿sí? Alguien que te administre las redes sociales, alguien que sepa de informática, digamos, en el sentido de la administración del casino, o pueden también adquirir lo que es una plataforma que ya viene con soporte y directamente si tienen algún problema en su casino, en lo que es la administración, cargan un ticket y está resuelto. Por ejemplo, nosotros les ofrecemos a eso a través de nuestro panel de clientes. Y bueno, en fin, una vez que ustedes realizan todo eso, ya pueden empezar a comenzar su casino online y a través de su marketing digital. Algo a favor, y ahora vamos a hablar del tema de la publicidad, y algo en contra que tenemos, es que tenemos nichos, ¿sí? De publicidad en algún tipo de páginas donde es más fácil captar clientes, ¿sí? Foros, influencer marketing, gente que tenga que ver con apuestas, etcétera, youtubers, ¿sí? Y acá con esto te quiero dar la idea de para que a vos te sea más fácil poder publicitarlo en el futuro, ¿sí? Otra cosa que tenemos en contra, ¿sí? Del tema de los juegos de azar en Facebook y lo que es Instagram, no podemos publicitarlo porque la plataforma en sí no incentiva a los usuarios a que jueguen, ¿sí? Obviamente el casino es un lugar de ganancia donde supongamos que tenemos configurado el casino para que haga ganancia una de 10 personas, ¿sí? Es decir, las máquinas hacen un pago cada cierto recaudación de fondos. Y ahí, bueno, eso quiere decir que el casino siempre gana, ¿no? Como dice la frase de enero a enero, la plata de banquero. Entonces, bueno, lo que uno tiene que saber en sí es realmente qué cantidad de ganancias o qué cantidad de retorno tiene su cliente. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos definido que necesitamos a personas de alta clase en nuestro casino, ¿sí? Tenemos la temática que tiene que ver con oro, por ejemplo, como es Luxury o muestra hoteles, etcétera, ¿sí? O hace sorteos también de viajes exclusivos para que este tipo de personas empiezan a jugar, ¿sí? O gente que empiece a ser millonaria o algo por el estilo. Con esto creamos a nuestro cliente, ¿sí? Una vez que tenemos creado nuestro cliente, nuestra buyer persona, que sería la que va a jugar siempre, hay que fidelizarse. Tenemos que realizar email marketing con nuestros clientes, ¿sí? Para estar siempre fidelizados. Si hay algún cliente en sí, que bueno, esto se divide en varias partes, ¿no? Vamos a hacer un temario y yo les voy a explicar exactamente cómo es que se maneja todo esto. Pero bueno, como esto es el curso básico, ¿sí? de lo que sería la introducción, yo les recomendaría que sigan viendo y bueno, les mando un saludo, hasta luego.